El rabino Yosef Yitzhak Schneerson de Lubavitch comentó en un discurso en el año 1950 que los mundos espirituales existen en varios niveles. En los reinos superiores la luz divina brilla abiertamente, mientras que en los reinos inferiores la revelación no es tan aparente, la luz está incluso oculta y oscurecida. Pero cuando la oscuridad se transforma en luz, esta luz es superior. Su iluminación se manifiesta en el mundo físico de abajo y se refleja por igual en todos los mundos. Un año más tarde, el rabino Menahem Schneerson, popularmente conocido como el Rebbe de Lubavitch luego, comentaba en otro discurso sobre la luz y el concepto de Tzedakah, palabra hebrea traducida como caridad, aunque con un significado más profundo relacionado con hacer lo correcto y justo. El aspecto de la justicia es limitado, decía el Rebbe, mientras que el aspecto de Tzedakah no conoce límites. La justicia tiene una forma de luz a un nivel físico, y así brilla y se refleja, mientras que Tzedakah se refiere a una forma de luz que por naturaleza está separada y desciende a nuestro reino. Por lo tanto, la luz concedida como Tzedakah es mucho más alta. La luz divina y la luz generada por los humanos. Los monjes celtas peregrinaban hacia el Medio Oriente, en donde se cree aprendieron el arte de destilar cientos de años antes del siglo XIII, que marca en registros escritos las primeras destilaciones de agua de vida en Irlanda, a cargo de monjes cristianos, posiblemente en rituales religiosos, en la oscuridad, ante la implorante e imperante necesidad de luz. Que las bebidas alcohólicas son una fuente de luz aún está por comprobarse. Y aunque muchos reconocen que bajo los efectos del elixir se ve doble y hasta triple, otros dicen que todo parece brillar, y testigos afirman que en realidad el que brilla es el que bebe. Bienvenidos a Nocturno en Whisky, tercera temporada, episodio 38. Escuchábamos tango ruso de la banda Tango Klezmer Project. Tengo el agrado y la bendición de contar esta noche con Eli Levi, más conocido como el pinche gorro en Twitter. Shalom, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Pablo? Gracias por invitarme. Un amigo que te sigue describió sucintamente una virtud tuya admirable: la generosidad de unir al pueblo judío sin importar su afiliación religiosa o política. Y ya que tenés muchos seguidores en Twitter, un tipo que aparece como común, divertido, que dice lo que piensa, ¿te ha pasado que un no judío te pida un rezo o un consejo? Y todo el tiempo, o sea, las redes sociales me permitieron o me permiten a mí llegar a más allá de la frontera del pueblo judío, más allá de la frontera del judío que es
ir a sinagoga, de entrar a un templo, o sea, descubrí también, por un lado, un mundo nuevo de gente interesada en conocer judaísmo, en conocer lo relacionado con la religión judía. Al margen de Twitter, ya hace varios años que yo estoy muy activo en redes y bueno, todo el tiempo me llegan consultas, preguntas, justamente pedido de alguna plegaria o que lo sume a una cadena de oración porque alguien necesita salud, consejos que a veces los puedo dar y a veces no los puedo dar. O sea, puedo darlo en cuanto a lo limitado de capacidad, ¿no? Pero siento que por un lado hay mucha búsqueda en el mundo en general, búsqueda de aferrarse hacia alguien que un poco arrancaste hablando de los reves y hablando del concepto de la luz. Entonces, siento que hay sí una sed general de buscar a alguien que te guíe, que te marque el camino, ¿no? Yo me alejo de ese rol porque no siento tampoco que tenga lo que se dice en el lunfardo argentino, tirar postas o decirte exactamente cómo tenés que manejarte, pero es muy necesaria, o sea, la necesidad de encontrar a alguien que a veces te dé una mano, que te dé un consejo, que te tire una soga. Hay una frase que dice que, no sé si es del Talmud o la verdad que ahora no me acuerdo la fuente exacta, que cuando uno está en el pozo, en un pozo de arena movediza, necesitas que te tire una soga a alguien que está afuera porque quizá el problema que uno tiene está tan sofocado por ese problema que no puede encontrar la solución. Entonces sí, todo el tiempo trato de mi lugar, aconsejar, ayudar, y algo que digo también siempre es que cuando me piden una bendición o una plegaria, lo que no te puedo asegurar es resultados, ¿no? Porque no me siento, no creo que, digamos, uno pueda decirle a una persona, bueno, pero lo que sí te aseguro es que cuando uno hace de corazón o cuando uno se conecta en el dolor del otro, pide por el otro, porque está enfermo, porque necesita, se conecta como, aunque sea por un minuto o por 30 segundos en su situación, yo estoy convencido que esa energía tiene un impacto enorme y un impacto también en sentirse acompañado. Bueno, en síntesis es eso, digamos, la realidad es que uno ve, por ejemplo, un ejemplo cortito, ¿no? Se hizo frecuente, o sea, es frecuente, digamos, que cuando alguien tiene un familiar en, con una enfermedad o pasando un momento difícil, pide, lo vemos casi a diario, que pide refuá Shelema, pide que tenga curación completa, y vemos que a veces esos tweets tienen cientos de comentarios o pidiendo y agradeciendo, como acompañando a ese pedido, de gente que ni siquiera es religiosa, practicante o que son ávidos de la plegaria, pero vemos que el sentirse acompañado, el acompañarse, generar una cierta comunidad, un apoyo, es fantástico y hay mucha gente que en momentos difíciles, en esta red, que parece una red tan tóxica, se sintieron que tenían en quién aferrarse, ¿no? No hablo solo de mí, hablo de un montón de otras personas que están en esa red y nos conocemos y nos apoyamos. En el 2020 llegó la pandemia y en el 2021 esperábamos un poco la resurrección. Para muchos, y me incluyo, fue peor que el 2020. ¿Se es más creyente en los momentos difíciles o cuando las cosas salen bien? Y la naturaleza humana es buscar a Dios en el momento de desesperanza, ¿no? De levantar la vista y mirar al cielo y decir, ¿cómo salgo de acá? Aferrarse a algo superior y conectarse con algo superior. En general, lamentablemente, cuando nos va bien y cuando estamos pasando una racha buena,
tendemos a pensar que tiene que ver solamente con nuestro mérito, con nuestro esfuerzo, con nuestra inteligencia, etcétera, cuando en realidad no es así, y si realmente creemos que Dios tiene injerencia en nuestras acciones, tanto en lo bueno como en lo malo tiene que estar presente y está presente. De todas formas, pienso que en general la conexión o la búsqueda con lo divino, con lo espiritual, a pesar de que no me parece que sea lo más lo óptimo, ¿no? Pero tiende a surgir en la vulnerabilidad de la cachetada de la situación difícil que uno está pasando. Vos sabés que tengo una historia interesante, hace varios años en Nueva York. Buscábamos sinagoga con mi amigo Amato un rato antes de que finalice el Yom Kippur, el Día del Perdón, y no encontrábamos nada. Íbamos por la calle ahí ciegos, sin GPS, sin nada, hasta que en el medio de una calle, en la mano de enfrente de donde caminábamos, se abre una puerta, sale un rabino vestido de blanco, todo de blanco, que parecía un ángel, nos llama con la mano para que crucemos y nos dice que eran 8 y que necesitaban 2 más para el minyan, la mínima para que arranque el servicio. Yo pienso, si eso no viene digitado desde arriba, la única explicación tal vez es campo magnético, no sé. Y me pregunto cómo se te manifestó o se manifiesta a vos en particular la aparición de Dios. Bueno, lo que comentás es muy interesante. O sea, nunca, como rabino, me toca a veces responder o analizar o estudiar el concepto de la presencia divina y la idea de la existencia de Dios y buscar alguna explicación racional. La realidad es que nunca encontraremos una explicación racional, sino la vivencia personal de cada persona, y si una persona es creyente tiene la capacidad de encontrar la providencia divina en su vida diaria personal. Y cuando uno lo encuentra y lo siente, entonces de repente un montón de cosas pasan a cobrar sentido y a tener un sentido totalmente distinto. En particular, yo tengo cientos de anécdotas personales donde sentí que estaba digitado absolutamente por la providencia divina, ¿no? Que es de alguna forma la idea de que Dios está presente o tiene un plan para cada uno de nosotros y somos parte también de ese plan. De hecho, a veces lo comentás Siento también que... en Twitter, perdón, que a veces lo comentás en Twitter de cosas cotidianas, que decís, si esto no es... y das los ejemplos. Claro, exactamente. Y a mí me pasa un poco eso, que a veces en cosas cotidianas lo percibo. Tampoco estoy hablando, ¿no?, de ninguna aparición mística, decir, uy, mirá, tuve una revelación, no, algo al contrario, lo más simple, ¿no? Pero para dar un ejemplo de lo más cercano en el tiempo, yo tomé la decisión de emigrar de Argentina cerca de julio del 2019. La decisión estuvo acompañada también de providencia divina y de ciertas señales que encontré en el camino que me hicieron ver que era esa la decisión correcta. Y bueno, estaba muy entusiasmado con irme. Calculamos que en unos meses ya íbamos a viajar. Y no se dio tan rápido como lo pensábamos. Después vino la pandemia del 2020, como contaba recién, y 2021 todavía se estiró porque teníamos que resolver algunos trámites que resultaron más complicados. Y en ese momento yo me angustié bastante. Yo y mi señora estábamos como que era duro, digamos, que como que tu vida está en stand-by, porque por un lado te querés ir, ya no estás buscando construir en donde estás, y la idea es irse. Y entonces tuve un año viviendo todo el 2020 trabajando en Bahía Blanca para la comunidad, y en el 21 estuve
casi todo el año con mis padres en Tucumán. Y en retrospectiva, por ejemplo, digo, esto fue perfectamente digitado y fue necesario para que yo pueda llegar en otra situación de solidez personal, eh, poder haber estado un año junto con mis padres, con mi familia, fue un regalo del cielo que nunca lo hubiese planificado, poder haber trabajado en una comunidad después de tantos años, volver a, como decir, al ruedo, fue también un milagro y una bendición. Entonces, quizá, no voy a entrar en cada detalle y detalle porque sería larguísimo, ¿no? Pero yo en ese caso digo algo que no lo tenía en absoluto en mis planes, se convirtió en una bendición absoluta y pude emigrar en el momento exacto que tenía que ser, en las condiciones exactas en las que tenían que ser. Y yo de alguna forma en algún punto me rendí o me rindo a decir, bueno, a fluir con el plan divino, ¿viste? En alguna época de mi juventud, no soy viejo, pero cuando era más chiquito, qué sé yo, como que me empecinaba en el proyecto que tenía y decía, bueno, esto tiene que salir así, y a veces te angustias cuando no se da, y ahora aprendí a que, ¿viste? Se tiene que dar lo que se tiene que dar, a fluir, relajarse. Eh, Tampoco estoy tratando de proponer algo como de ser dejado, no, uno tiene que activar también, tiene que generar cosas y todo, pero la idea de que si se dio de esa forma, después te das cuenta que tenía que ser tal cual así. Tengo un montón de experiencias personales y eso sostiene mi fe, o sea, quizá en alguna época de mi vida era como un poquito más, no diría no creyente, pero como menos, como un poco más cínico, menos... y ahora digo, no, mira, hay algo más allá que... Y también pienso en algo muy importante, que tiene que ver con la fe también, o de la gente de fe, es que cada uno de nosotros tiene un destino y una misión. Pienso mucho en eso, o sea, en la misión que tiene cada persona, que nadie está de más. Si estás acá, o sea, es una parte esencial de ser creyente, es porque tenés un objetivo muy específico y concreto que cumplir. Entonces, lo siento en mí y siento que cada uno tiene como algo, un objetivo, una misión. Eso es algo que también se nutre mucho de mi experiencia y de mi fe. La historia del whisky, hablando de fluir, según los primeros registros escritos, como decíamos, arranca más o menos en Irlanda con estos monjes destiladores. ¿Qué hay en común entre el alcohol y la religión, teniendo en cuenta, por supuesto, que hay religiones que lo prohíben? Y me pregunto si somos el pueblo del libro, como se dice, o el pueblo del trago, ya que de hecho una de las importantes bendiciones en las cenas judías es la del fruto del vid con una copa de vino en la mano. Eh, Excelente, bueno, hay un montón para hablar. El vino está presente en las tradiciones, o sea, en todos los momentos importantes, en la circuncisión, en el casamiento, cuando una persona se casa, se abre una botella de vino y los novios beben de la misma copa. Eh, Perdón. En el comienzo de cada festividad se santifica la festividad o se santifica el Shabbat, el sábado, sobre una copa de vino. Eh, al terminar el día de Shabbat o al terminar una fiesta nos despedimos también con un trago de vino, con una bendición sobre el vino. Cuando uno termina un estudio de algún tratado o de algo, también se festeja con vino. Incluso entre los ashkenazíes, entre los judíos de Europa, oriental, rusos, Polonia, etcétera, incluso cuando llega el día del aniversario de un ser querido fallecido, se hace un lejaim, se hace un brindis, ¿no? Entonces el alcohol sí está presente en lo ritual y en lo cultural, a pesar de que muchas de estas cosas, o sea, el que es abstemio y elige no tomar alcohol puede hacerlo con jugo de uva sin alcohol, o sea, no es que el punto es el alcohol, sino
el consagrar la bebida para los momentos especiales, ¿no? Talmud dice que el Talmud dice que eh, cuando entra el vino, bueno, hay un montón de frases sobre el vino, ¿no? Pero cuando entra el vino sale la verdad, es una de las frases, Nichnas Yain Yatzah Sod. Hay otra que dice que la verdadera alegría es cuando uno puede comer, por eso en las fiestas se come carne y se toma vino, como el momento de festejo, de alegría, que eso es lo que llena el corazón de la persona de alegría. Que uno reconoce la verdadera personalidad de una persona con su copa, con su bolsillo y con su enojo, quizó, cosó y casó en hebreo. Entonces está muy presente, o sea, el vino o el alcohol o el manejo de la bebida eh, es algo que no es tabú, sino que, por el contrario, es algo que está presente. Eh, Particularmente Chabad Lubavitch, que es el movimiento del que yo soy parte, ¿no? Hay una y que viene originalmente de Rusia. Existe también la cultura del Fabrengen. El Fabrengen es el momento en el que eh, puede ser el Rebbe o el líder del grupo, o entre Hasidim, entre miembros de amigos, ¿no? Se hace el Lejaim, se toma una botella de whisky, de vodka o lo que fuera, y se brinda, y también se lo utiliza como un desinhibidor para poder fluir y hablar y mejorar y contar cosas y encauzar el camino espiritual. Entonces incluso tiene no solamente un espacio en lo ritual, sino por lo menos en lo que es Chabad, tiene incluso una parte en el servicio personal o en el trabajo personal espiritual de la persona, como una herramienta que nos permite, porque la idea de que uno vive con una coraza, ¿no? Y el alcohol te permite bajar esa coraza y ser un poco más vulnerable y aceptar del otro cierta crítica o recibir del otro una palabra de aliento y de ponerse en una situación más de vulnerabilidad y sensibilidad. En contra de lo que uno podría predecir, no es tan frecuente el alcoholismo en el ámbito, digamos, religioso. O sea que el hecho de que tenga un marco específico ritual o de conmemoración, o sea, es difícil que una persona pasa y puede pasar, obviamente, pero no es que uno pensaría que, bueno, habría más alcohólicos entre el judío porque se toma. No, la gente es como que está específicamente en ese momento y tiene un uso ritual, ¿no? Entonces se maneja de esa forma. Te propongo que mientras seguimos con las historias, que tomemos juntos a la distancia. Bien. Y estaba pensando, no llegaste a decirlo, pero si alguna de estas farbes terminan a las golpes o siempre todos amigos, ¿no? La verdad es que en líneas generales terminan todos amigos. O sea, a lo que voy es que yo tomé un poco de vino. Vino. No me preparé whisky, tengo de hecho vino israelí. Y voy a decir la bendición del vino, que también es una bendición muy linda. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré peri agafe. Amén. Eh, Yo me estoy sirviendo. entonces, Contame y después te digo lo que estoy tomando. No, el tema de la violencia o de las piñas o de un grito o lo que fuera, no es muy frecuente. O sea, no es tipo un lugar como un bar que están todos ahí buscando. Porque el que ya se sienta en un farbe y se sirve, hay algo, por ejemplo, muy lindo, muy interesante, es que en un Fabrengen vos no te servís. Vos no agarrás la botella y te servís el vaso. Otro te tiene que ofrecer. O sea,
vos le pedís a uno servime, ¿entendés? Servime en mi vaso, pero vos no te autoservís. Entonces tiene que ver con que yo estoy acá para compartir este momento y para trabajar juntos en nuestra parte personal y crecimiento personal. Hay algo muy lindo, por ejemplo, también que conceptualmente se dice que uno tiene un alma, o sea, una parte divina, un alma divina y un alma animal, que es la más salvaje. Bueno, el alma animal es la más rústica, la que nos permite vivir como personas también, porque la que te lleva, la más impulsiva, ¿no? Entonces, se dice cuando hay dos personas, que están, dos o más, que están haciendo un fabrengen o trabajando en algo, se une la fuerza de todas esas almas divinas y el alma animal en esencia, o sea, o lo impulsivo es uno solo, entonces somos más cuando estamos juntos trabajando en algo, en darnos palabras de aliento, en darnos una bendición, en apoyarnos. Es como que se limita lo más impulsivo. Obviamente que alguna vez habrá alguno que no sabe manejar el alcohol como en cualquier lugar, que capaz pero si vamos a hacer un cálculo, digamos, nunca lo hice profesionalmente, ¿no? Pero un cálculo estadístico creo que es baja la prevalencia de la violencia, al contrario. Es más común en un farbe ver a uno abrazado, ver a alguno llorando, ver a alguno tipo moqueando qué sé yo, cantando, ¿viste? Cantando y qué sé yo, son momentos especiales. Totalmente. Yo lo tengo muy arraigado eso. Te cuento que, y ahora nos vamos a meter en esto de las Farbes, pero yo estoy en este momento tomando Single Cask Nation Milk and Honey. El Milk and Honey es una destilería de Tel Aviv y Single Cask Nation es un embotellador independiente del que yo hablé varias veces, hecho por la compañía de Jewish Whiskey Company acá en Estados Unidos, y le mando un abrazo a Josh Hatton. Y este es un whisky que tengo en la mano, es bastante joven, 2 años, la mínima generalmente en Escocia de 3 años, pero algo interesante es que el whisky en Israel por el clima añeja mucho más rápido que en Escocia. Y también, no es casualidad que estamos hablando del tema espiritual, pero también hay más de lo que se le dice el angel share, la parte de los ángeles, que es el alcohol que se evapora y lo que se lleva supuestamente del cielo, ¿no? Y voy a ir a la próxima pregunta directamente, que quiero mencionar la película Pi en español, o Pi en inglés, de Darren Aronofsky. En esta película, que me encanta, es una de mis favoritas, hay un grupo secreto de judíos religiosos en una búsqueda un poco mística sobre el significado de la vida. Y hay mucha filosofía también ahí, no solo religión. Y esto también va de la mano con el alcohol, que sería muy diferente al Diosito, por favor no me quiero emborrachar hoy, que la semana pasada perdí las llaves, ¿no? Y a ver si me podés contar cómo es este espacio que tenías de los jueves vía Zoom. El espacio del Farbe virtual nace justamente al principio de la pandemia, cuando yo me mudo allá a Bahía Blanca de Buenos Aires. En general tenía una vida relativamente normal a nivel social, de amigos, y juntarme una vez por semana a tomar algo. En Bahía de repente todo lo social, al margen de que estaba en otra ciudad, con la pandemia pasa a ser a cero, ¿no? Entonces me empecé a juntar con amigos de toda la vida, y dijimos, bueno, vamos por Zoom, porque era la plataforma que resultaba más fácil, y con una botella de algo para tomar y íbamos tomando. Después con el tiempo, el poco tiempo, la verdad, no fue mucho tiempo, a las 2 semanas, por ejemplo, yo lo tuiteé, comenté de que esto que estaba haciendo y alguno dijo, che, yo quiero participar, y así se fue haciendo una bola de nieve y en muy poquito tiempo se convirtió en un espacio en el que mucha gente lo esperaba, lo espera, porque no lo doy por terminado ese espacio. Si Dios quiere, vamos a tratar de reactivar. Entonces se armó
un grupo de amigos, de gente que nunca se vio, pero que compartimos noches enteras, tomando, contando, charlando, cada uno contando su experiencia. Fue terriblemente terapéutico e importante durante la pandemia y posteriormente, o sea, en el año 2020 era pues, muy interesante. Y después ya quedó un grupo de amigos, o sea, gente que nos conocimos en ese espacio virtual. La semana pasada estuve en Ranana visitando un grupo de gente que está viviendo acá en Israel, que también los conocimos de ahí, del espacio virtual y por primera vez que los veo en persona, algunos, y era una sensación de que, tipo, sí, nos conocemos toda la vida, charlando como que siempre, muy, muy tranquilo. Es algo que por un lado es alucinante, y por otro lado uno ya lo empieza a dar como por sentado, quizás yo ya lo doy por sentado, o sea, de que conocimos gente en ese lugar. Pienso que hay dos elementos que fueron clave en el éxito, si se quiere, de esta idea, es que uno fue la posibilidad de hacer lejá, de tomar algo, ¿no? Porque no era una charla, venía a escuchar a un rabino que te va a hablar de un tema místico o algo de Torá, sino que era de hacer la clave era, nos juntamos los jueves a las 10 a tomar algo y a contarnos qué nos está pasando. Invitamos un montón de gente interesantísima, también tuvimos invitados espectaculares. Eh, fue un gran laburo y, como digo, bueno, quedó un montón de gente conectada con esto, fue muy, muy interesante. De hecho, me lo piden que todo el tiempo que volvamos, que reactivemos. Así que fue también, de alguna forma, llevar a esta idea hasídica, ¿no? De juntarse y tomar algo y hablar de lo que a uno le pasa, llevarla al plano virtual y llevarla también más allá de la frontera hasídica, ¿no? Porque los que venían eran gente de todos los ámbitos que se te ocurran. Teníamos gente que religiosa, ortodoxa, no religiosa, ateos, judíos, no judíos, políticamente de todos los espectros políticos. Y bueno, y la parte humana, por eso digo que la coraza cuando uno toma alcohol baja, ¿no? Porque cuando uno dice un lejaim quiere decir brindemos por la vida, por tu vida, por mi vida, brindemos porque estamos vivos, ¿no? O sea, algo que quizá antes se apreciaba más y hoy en día, como uno dice, bueno, lo da por sentado. El tipo que sobrevivía día a día decía un lejaim porque decía, bueno, pasó un día más que estoy vivo, gracias a Dios. Eh, entonces, esa idea de brindar por el otro, entonces ya las diferencias pasan a un segundo plano y lo que resalta o lo que queda es la parte humana, y en la parte humana todos somos muy parecidos, no voy a decir iguales porque no somos iguales, pero muy parecidos, sufrimos, nos duelen cosas similares, las experiencias, o sea, pensamos en nuestra familia, pensamos entonces los miedos, entonces esto fue, para mí me abrió mucho los ojos, porque tuve esa posibilidad de cruzarme con un montón de gente que no era posible en un templo de no virtual, porque ¿quién entra a un templo? ¿Quién entra a una comunidad? ¿Quién entra a un, ¿cómo se dice?, un centro comunitario? El tipo que viene a buscar específicamente una oración o qué sé yo. En este espacio virtual entraba el que quería tener un poco de compañía en esos momentos de estar solo y acompañarse con algunas palabras y un brindis. Entonces fue algo que fue bastante único y especial, porque no era el clásico, la charla clásica con un rabino para nada. ¿Te imaginabas, Deja, te imaginabas tener tantos seguidores? ¿Sos algo así como una mezcla del el cura villero o un enviado? Mirá que se dice que en Tucumán algunos te van a beatificar.
No, cero para nada. Primero que no lo veo por ese lado para nada. De la idea de beatificar o de convertir a alguien en santo, muy lejos de mi realidad. Eh, yo quizá lo que tuve fue, o lo que me pasó, porque fue casi acompañado de una crisis personal, ¿no? Tuve un momento en el que el clásico puesto o rol de rabino que yo tenía, estaba al frente de un centro de Chabad en Buenos Aires, se me hizo muy complicado y difícil a nivel personal de sostener, y dije, bueno, vamos a buscar otro camino, y empecé a desarrollar otros espacios y otros caminos, otras cosas para hacer, ¿no? Y empecé a trabajar con gente en situación de calle, con voluntarios, en las redes sociales, particularmente en Twitter durante muchísimo tiempo. Nunca me hice cargo de que soy rabino, la gente se enteró mucho después o sea, o me hice cargo mucho después de que ya tenía la cuenta funcionando. Y era también para expresar como persona un montón de cosas que me pasaban, hacer un chiste, o sea, la fluidez que tiene Twitter para irónicamente reírse de uno mismo y reírse de cosas que pasan. Entonces no es que era una cuenta oficial de difusión o de que transmitir cosas, pero bueno, fue surgiendo, y quizá pasa por ahí también el hecho de que la gente ve algo genuino o algo que no está pensado para llegar, sino que yo pongo lo que se me ocurre según el día, y a veces hay días que no se me ocurre nada, no pongo nada. Con el tiempo hice algunas cosas copadas que funcionaron muy bien, por ejemplo, un hilo que tengo en Twitter de palabras clásicas que la gente a veces busca, como un glosario de Yiddish y de hebreo y ladino y qué sé yo. Después tengo algunos videos cuando salí a hacer trekking que digo, si ya estoy acá en la montaña, ¿por qué no decir unas palabras de Torah y transmitirlas? Entonces salió Torah en medio del monte, que la gente también lo ve un montón y me comenta y me los pide. Pero fue todo, como decir, orgánico, ¿no? La palabra que se usa ahora no fue algo ni planificado, ni me lo imaginé, ni estrategizado para nada. Ahora me toca hacer cargo de eso porque es mucha gente que te sigue, entonces me cuido mucho más de lo que escribo, pero me cuesta a veces poner el filtro, no soy muy bueno en eso. Vos sabés que me pregunto si es más importante naturaleza cara a cara o la unión online con gente de diferentes ciudades en vivo o un poco de todo. ¿Cómo ves al mundo actual que está tan metido online? Una gran pregunta. Mira, hay un poco de todo, ¿no? El online, la red social, sea Twitter, Facebook, la que elijas, está pensada y tiene el algoritmo, y uno va haciéndola a medida de uno, de forma tal de que vos llega un momento que es un echo chamber, como se dice en inglés, escuchás lo que querés escuchar de gente que piensa bastante parecido a vos. En la vida real eso no ocurre. O sea, vos tenés un vecino que te podés llevar mal y tenés que aprender a convivir con quien piensa diferente. No lo podés bloquear y hacerlo desaparecer de tu vida al vecino. Va a estar ahí y tenés que vos aprender a lidiar con eso. Esa es la vida real. Las relaciones humanas son complejas y uno tiene que bancarse cosas del otro que no son fáciles de bancar. En cambio, en la red social, si el otro dijo algo que no me parece o me cruzó, o un día yo estaba de mal humor, chao, no existe más, desapareció. Eso es irreal. Entonces, en ese aspecto veo que hay mucha gente como que se fanatiza o genera como una burbuja de pensamiento, y eso es recontra peligroso, me parece malo. Entonces lo que a mí me gusta es
utilizar la red social para conectarte con gente distinta a vos. Quizá porque yo vengo de un ámbito en el que mis conexiones eran, en la vida real, eran como más más de burbujas, si se quiere, y de repente me permitió conocer pensamientos diametralmente opuestos a los que tengo, a cómo me crié, qué sé yo, y al mismo tiempo, en esa gente que piensa muy distinto, encontrar puntos en común de humanidad, qué sé yo, capaz que hay un tipo que piensa, que escribe de política, ¿no? Pero cada tanto tira un tuit que cuenta que tiene los hijos, que no los puede hacer dormir, que tuvo un problema con el adolescente. Entonces uno dice, esto me pasa a mí también, ¿viste? En mi casa. Y eso es lo que yo aprecio de Twitter como red social, que de repente está a veces muy bastardeada, que para mí es fantástica y me permitió conocer gente maravillosa, y en general de las redes. Pero hay que saber usarlas y no engancharse en esa cosa de que, de que uno solo escucha lo que quiere escuchar, etc. Y por otro lado, también soy fan de que si establecí una relación buena, virtual, con alguien, con el que charlé, con el que pienso, qué sé yo, tratar de decir, bueno, cuando tengamos la oportunidad nos veamos en persona cara a cara, y es fantástico, es hermoso, la verdad. O sea, Eli, se nos va el programa. Lo hice un montón de veces. Sí. Se nos va el programa y si podés resumir en 30 segundos, tengo una pregunta para usted, personal. En el último año, problemas de salud familiar, me jodí la espalda, me operaron el codo. ¿Me pongo la cinta roja o hay que rezar más? En 30 segundos. Cinta roja no, y rezar no te va a resolver el problema físico. Rezar te va a ayudar a sobrellevarlo, te va a ayudar a aceptarlo y te va a ayudar a conectarte con una parte más allá de lo físico que tenés dentro de vos. La cinta roja yo no le encuentro ningún sentido, ni sé de dónde sale la idea. Así que el rezo sí, pero no como maravilla, sino como algo que te acompaña. Como siempre, tirando la posta, Eli, dándole de comer a gente sin techo, hablando de Torah en las montañas, uniendo gente, más que un pinche gorro, sos un pinche ejemplo. La luz está, gracias, y Vayaná Baave, Milk and Honey Distillery en Tel Aviv, vamos a tomar juntos, y como dice mi vieja, uno cierra los ojos y escucha pasar a las carrozas de hace 1000 años, escuchemos juntos también. Muchas gracias. Gracias a vos. Felices Pascuas, el podcast está en orden. Nos vamos con otro temazo del Tango Klezmer Project, Shalom al Ángel. Gracias, maestro Burgel, por la magia en bandoneón y arreglos, Víctor Murste en composición y clarinete, Daniel Kuckerman en piano y Juan Kaunitz en bajo. Gracias a todos los que se sumaron esta noche, a ver si algún pinche seguidor se conecta en el próximo episodio, que promete tanto como el que acaban de escuchar. Ya que luego de meses de insistencia y prender velas, el gran embajador del Reino Unido en la Argentina, Mark Kent, ahora al mando de la Asociación de Whisky Escocesa en Edimburgo, muy pronto. Gracias por escuchar Nocturno en Whisky.